Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. A esta hora ya está descartado un atentado terrorista. Las fuerzas de seguridad del Estado han activado los protocolos de seguridad. Y por la información que tenemos, se trata de un ciudadano español. Desconozco cuáles han sido las declaraciones de la eurodiputada Teresa Rodríguez, si son las que usted me dice se califican por sí mismas. Ya que tenga una presión, evidentemente me iré a mi casa, indiscutiblemente, ¿no? Si resulta una presión, lógicamente, insoportable desde el punto de vista institucional. Pero yo estoy absolutamente convencido que el ministro de Justicia ni el Gobierno me van a hacer llegar ninguna presión, porque saben que no soy proclive a recibir ningún tipo de presión. El Consejo de Ministros, por Real Decreto, nombrará ya definitivamente al nuevo fiscal general del Estado. La propuesta que se va a enviar al Consejo General del Poder Judicial es de doña Consuelo Madrigal Martínez Pereda, que es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en julio de 1938, con la calificación de sobresaliente. Mirad que Podemos incluso, que es el partido de moda ahora, y que van de castos, aunque es verdad que por las cosas que aparecen tampoco son tan castos, ni yo soy tan casta. Ostras, esto es un eslogan cojonudo, Pedro. Hostia. Es que algunas veces le doy a la cabeza. Madre mía. Pero escúchame. Entonces, no, la cuestión es la siguiente. Mira, Podemos dice, oye, yo no quiero presentarme a las elecciones municipales porque no tengo la suficiente infraestructura como para garantizar el que no pueda tener garbanzos negros en unas listas municipales, ¿no? Con lo cual ellos mismos están reconociendo algo que es más que evidente, y es que la corrupción, no hay ningún partido incorrupto. Esto es curioso. Aquí unos se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no? Y esto que no han hecho más que empezar. Así que... Sé que la casta española ha insultado a los catalanes. Sé que la casta española no ha entendido que España es un país de países, un país de naciones, donde se hablan diferentes lenguas, donde hay diferentes culturas. Algunos quieren hacer política elevando muros. Nosotros preferimos tender puentes. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara: pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Hola mundo, 22 de diciembre de 2014. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí cuando hace un año comenzaron las emisiones diarias de este programa? Y desde entonces prácticamente no hemos faltado a la cita. Hubo 2 semanas ahí en medio, en las vacaciones del verano, pero el resto hemos estado juntos. Y sabéis que a esta hora son las 8:30 de la mañana, aunque mucha gente lo escucha en diferido también el programa, pero se incorporan muchos ciudadanos a través de internet, a través de las redes sociales, del propio chat de la aplicación de Spreaker y a través de Facebook, y veo que se incorporan Cora, PSV, Vaya Pena de País, Hardy Useful, Otto Smith Linky, Vladimir,
JJ Flash, Carlos Otero, Daniel Riquelme, Virginia Rodríguez, Celemín, Jan Bedel, Diego Martínez, Sander Deuda Odiosa, Borja García Zapardiel, Patricia Garzón, Virginia, Enrique Quesada, Revista Curucha, Greenman, y la verdad es que y veo Sergio Vinuesa y Santi de Mena, Rodrigo Martín, y me hace mucha ilusión porque, claro, muchos de estos nombres ya son verdaderos compañeros de viaje que llevan junto a nosotros toda la temporada y ya existe muchísima complicidad, ya somos casi familia. Pero no son solamente eso, también componen nuestro focus group con el que analizamos la actualidad y sobre todo gracias a ellos podemos tomar la temperatura, poner el termómetro a la sociedad y al descontento social, y además son quienes verdaderamente construyen este programa. Así que bienvenidos, muchas gracias a todos, tanto los que participáis en directo como aquellos que participan y se incorporan en diferido. Soy Fernando Berlín, estás escuchando La Cafetera. Bienvenido. El siglo XX, que a ustedes les gusta tanto, ha sido el siglo de las dos guerras mundiales, ha sido el siglo de la guerra atómica, ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania, el siglo de los campos de concentración en Rusia, ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor, el erotismo, que se ha convertido el cuerpo en publicidad. ¿Sí? Luis. Muy buenos días. Radiocable.com. Cuando estaba acabando la semana salió del centro de reclusión militar Luis Gonzalo Segura. Sabéis que es el militar autor del libro Un paso al frente, en el que se denunciaban diversas corruptelas dentro del ejército, y por este libro y por sus pronunciamientos en los medios de comunicación ha sido arrestado en varias ocasiones. Luis Gonzalo Segura, teniente, buenos días. Muy buenos días. Bueno, es el segundo arresto que ha cumplido este año, tras pasar 2 meses de internamiento, creo que hacia verano. Desde luego, si el objeto de las detenciones y de estas reclusiones es doblegarle, no parece que estén consiguiendo mucho. ¿Qué tal se encuentra? De momento, hoy tengo que ir otra vez al cuartel general con los jurídicos, como casi todos los días que no estoy encerrado. Y de momento bien, yo de ánimo todavía... En fin, voy a seguir intentando dar mucha batalla, ¿no? ¿Y este último arresto, bajo qué razón se practicó? ¿Por qué? Pues este último arresto es quizá, bueno, si en general están siendo arbitrarios, este arresto ya es el colmo, ¿no? Porque me arrestan porque me habrán citado unas 40 o 50 veces a declarar y he faltado en 2 ocasiones, una por estar enfermo y envié un parte médico, y la otra porque me citaron con menos de 24 horas de antelación y yo estaba en Ceuta, entonces enviamos un fax advirtiendo de la situación y aún así, claro, a la siguiente citación cuando me presenté, pues me arrestaron por falta de subordinación por haber faltado a 2 citaciones, ¿no? Y es un poco, es bastante, jurídicamente hablando, es un auténtico disparate. Porque pero bueno, se lo pueden permitir. ¿Su situación en este momento cuál es? Sigue dentro del ejército, entiendo, pero no trabaja para el ejército. Eso es, yo sigo dentro del ejército, pero estoy cesado en el destino, que es lo mismo que estar apartado del resto de los militares, pues porque me consideran, ideológicamente me consideran peligroso. Entonces lo que no quieren es que tenga contacto con el resto de militares, ¿no? Ellos dicen que yo enveneno la mente de los soldados, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Entonces es un auténtico acoso laboral de manual, ¿no? Pero bueno, no entiendo cómo se lo permiten. Y entiendo, por tanto, que no está cobrando un sueldo del ejército actualmente, ¿o sí? Sí, yo sigo cobrando un sueldo mucho menos de lo que cobraba cuando estaba en activo, porque he perdido complementos, pero sí que sigo cobrando, ¿no? Ellos realmente lo que no quieren es que yo acuda al trabajo y que sienta que soy un militar más, ¿no? De hecho, aparte de no permitirme el trabajo, intentan criminalizarme de cualquier forma, ¿no? Es decir, cada vez que voy a declarar, por ejemplo, hoy, cuando entre por la puerta, pues me escoltarán 2 o 3 policías militares para que nadie se acerque a mí, en fin, y que todo el mundo pues vea un poco que se me trata como un criminal, ¿no? Cuando observamos la forma en la que está respondiendo el ejército a sus denuncias públicas,
yo no sé si le compensa. ¿Por qué razón comenzó a denunciar estos casos? ¿Por qué razón decidió escribir el libro? Porque las consecuencias están siendo muy duras, ¿no? Bueno, es que llega un momento en el que uno, pues el nivel de tolerancia en general en España con la corrupción es bastante alto, ¿no? Y en el ejército es mucho más alto todavía que en el resto de España, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que si uno no hace algo es un mafioso más, como el resto. Entonces, creo que en España tenemos un gran problema, porque, hombre, evidentemente no todos los militares son corruptos, pero sí que todos los militares, o la mayoría de ellos, son responsables de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en el que hay determinados hechos que se tienen que terminar, y ahí somos los ciudadanos los que tenemos que tomar acciones, ¿no? Yo creo que es mejor que yo pierda mi trabajo por denunciar este tipo de situaciones, que no en un futuro lo pierda también igualmente, pero porque no se ha hecho nada y el país ha terminado yéndose al garete, ¿no? De los asuntos que ha denunciado, que son diferentes en el libro, ¿cuál cree que es el que más ha ofendido a la clase militar como para que sea sometida a este acoso? Yo creo que es el conjunto, porque realmente en el libro la mayoría de muchos hechos son hechos que he denunciado yo, pero hay otros muchos hechos que son casos que ya se han publicado en su momento, ¿no? El caso de la capitán Cantera, que la acosaron sexualmente, el caso de la capitán jueza del juzgado territorial número 12, a la que también están acosando de una forma brutal porque está haciendo su trabajo y está consiguiendo muchos éxitos. Yo creo que lo que más les duele del libro es que reúne muchísimas piezas de un puzzle que hasta este momento sin el libro es muy difícil de tomar una visión de conjunto, ¿no? Entonces yo creo que se están sintiendo desnudos delante de la sociedad, ¿no? Quien lea el libro pues se va a llevar una imagen bastante aterradora de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y se arrepiente de haber empezado este proceso? No, la verdad es que no. Eso no. Está siendo duro porque incluso a mí se me ha llegado a calumniar en algún medio de comunicación. Está siendo muy duro a nivel personal. Sin ir más lejos, hoy he tenido que hacer una serie de transferencias a los abogados y económicamente todo esto es bastante costoso, pero yo creo que he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, aunque me quedé sin mi trabajo y sin mi estabilidad económica y personal, era mi obligación y bueno, prefiero hacer esto a ser cómplice del sistema, ¿no? Y otro de los asuntos polémicos en los que se ha visto envuelto, cada vez que hace unas declaraciones, alguien levanta un teléfono, pero ha habido un asunto polémico que ha tenido que ver con unas declaraciones suyas sobre Cataluña. Que usted decía que si le decían que cogiera una sección y entrase en Cataluña, yo les diré que hasta aquí hemos llegado y si me quieren fusilar, que me fusilen, pero no voy. Y decía, y creo que esto lo tienen muy claro la mayor parte de los militares. Sí, es así. Yo creo además que yo creo que hay que reflexionar acerca de lo que supondría esta orden, que además me duele porque el GM hace poco ha estado haciendo unas declaraciones en sentido precisamente contrario al que yo he expuesto, ¿no? Una intervención militar en Cataluña, pues en el peor de los escenarios estamos hablando de una guerra civil, y en el mejor de los escenarios en un conflicto armado en el cual las imágenes de los militares españoles entrando en Cataluña pues se verían en todo el mundo, la CNN, la BBC, en China, en Australia. Yo creo que eso es un daño a nuestro propio país tan enorme que no se puede asumir, y aparte cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos en historia, o la mayoría de los militares que han tenido que estar en la antigua Yugoslavia, pues se dan cuenta de que eso es una orden que es completamente infame y trasnochada, ¿no? Y lo que me extraña es que desde la cúpula militar haya muchos militares que estén lanzando el mensaje de que tendríamos que intervenir en Cataluña, ¿no? Cataluña es un problema político que tendrán que solucionar los políticos y los ciudadanos, pero lo que yo estoy diciendo es obvio que en cualquier país de Europa se entiende como normal, ¿no? No creo que ningún militar de Europa que haga unas manifestaciones como las mías
pues se verá encerrado durante 60 días, que es lo que proponen para mí por haber hecho estas declaraciones. Esto es lo que le podría llevar a una nueva detención, incluidas todas las Navidades, ¿no? Sí, efectivamente, estoy pendiente de que esta misma semana ocurra esto, pero es que estamos hablando de unas declaraciones que igual yo he perdido la cabeza, pero yo las enmarco dentro de la más absoluta normalidad. De hecho, yo creo que la sociedad, que el gobierno se tendrían que alarmar muy mucho de que estas declaraciones no se hayan enmarcado dentro de la más absoluta normalidad. Estamos en Europa, una intervención militar en nuestro propio país. Pues mire, yo tengo familia en Cataluña y yo desde luego no pienso entrar en Cataluña con un fusil bajo ningún concepto, porque, bueno, haya o no haya independencia, creo que en Europa hay otro tipo de soluciones, ¿no? Y aparte es que creo que no sería legítima porque los españoles como tal, tanto si quieren o no quieren la independencia de Cataluña, estoy seguro que no aceptarían una solución de esas características, ¿no? Entonces, bueno, no, hombre, yo resulta absolutamente escandaloso que un discurso totalmente democrático tenga estas consecuencias, ¿no? ¿Qué futuro le espera ahora? Porque ya ha dicho usted que tiene la impresión de que no volverá a vestir el uniforme. Efectivamente, sí, hay una propuesta de expulsión de las Fuerzas Armadas que entiendo que se consumará, y es una propuesta de expulsión única y exclusivamente por el libro, lo cual es como mínimo también se enmarca dentro de una situación realmente bochornosa. Yo estoy seguro que si vamos a Francia o a Reino Unido o a Alemania y preguntamos que en qué país del mundo expulsan a un militar por escribir una novela de ficción, estoy seguro que no dirían España, ¿no? Que los países que dirían serían, bueno, en fin, bastante siniestros, ¿no? Y lo mismo en cualquier país de Europa, si preguntásemos que en qué lugar del mundo encierran a un militar por decir que no intervendría en una guerra civil, pues yo estoy seguro que dirían, pues este tipo de países tan siniestros que todos tenemos en la mente, ¿no? Pues Luis Gonzalo Segura, teniente todavía, muchísimas gracias por atender esta llamada y que tenga muchísima suerte. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Radiocable.com. Si la condición para mantenerse en el poder es obedecer, acatar lo que desde arriba llega, entonces yo diré que no vale la pena. Aquí el problema es si efectivamente queremos... Mira, pero quería decir otra cosa. Esa idea de que cada vez que llega una otra persona y que parece que las cosas pueden... Bueno, ocurrió con Clinton, imagina. Ocurrió con Kennedy. Ocurrió incluso con el señor Tony Blair. Que decía, los socialistas sobre todo, encantados con todo eso. Ocurrió con Lula. Está ocurriendo con Chávez. Se imaginó que podría ocurrir con Kirchner. Se creyó que podía en Chile con Ricardo Lagos. E não quero dizer que cada um deles não haya hecho lo que podía. Pero el problema está ahí. ¿Qué es lo que significa lo que se puede? Bueno, no es casualidad que terminemos esta última etapa de programas antes de las vacaciones, antes de tomarnos unos días. No es casualidad hacerlo con el Teniente Segura. Y no es casualidad porque probablemente representa todo aquello de lo que hemos informado a lo largo de este año. La corrupción, la lucha contra la corrupción, la presión de este líquido amniótico cuando trata de enfrentarse a todo ello. Y por eso, y además era una persona con la que teníamos una deuda pendiente para acercarla hasta la cafetera y cuyas detenciones han impedido que pudiéramos hablar con él. Bueno,
Os quiero dar las gracias a todos los que a lo largo de estos 365 días no habéis faltado a la cita, bien en directo, bien en diferido, y habéis compuesto esta gran familia de la cafetera, porque es verdad que se ha convertido en una enorme familia. Y os lo agradezco muchísimo. Para mí ha sido un auténtico privilegio tocar en esta orquesta. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos porque, os digo, hoy os espera una nueva reformita sorpresa del Código Penal. Y ojo con lo que visitáis en Internet. Lo vamos a ver ahora en unos minutos en las portadas de los periódicos. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Dice Virginia Rodríguez, dice, está visto que siempre se tratará de callar a los valientes cuando algunos se quedan desnudos antes la verdad y eso no les gusta. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Dice Caque Rodríguez, dice, todo mi respeto por el Militar Segura, con coherencia y lógica hablando. Su historia es digna del cine. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. No, ya dice Rojo Cabreado, dice, no te pongas bizcochón a ver si nos vamos a poner a llorar. No, para eso he lanzado a los Tennessee, que por cierto, sí que tenemos una enorme deuda con ellos, porque dije, tenéis que venir al programa un día para que os podamos agradecer personalmente que nos hayáis regalado este pedazo de jingle y podamos hablar con vosotros para ver qué ha pasado, qué ha pasado con vosotros, qué estáis haciendo, en qué estáis trabajando, ¿no? Lo haremos algún día, seguramente el año que viene. Bueno, vamos a ver, porque os digo que tenemos las portadas de los periódicos, es que tenemos muchísimo que comentar y porque está incendiado. Yo os digo, a mí me ha sorprendido mucho encontrar algunas, no sé, pensaba que íbamos a encontrar algunas noticias en las portadas de los periódicos. Es que me estoy riendo porque estáis publicando algunos mensajes. Qué pena que no pueda leer todo lo que publicáis en la red. En fin. Pero bueno, ya darán cuenta los retuiteos. Bueno, dice el periódico El País. Dice, Pablo Iglesias se ofrece como alternativa a la independencia. Sabéis que el líder de Podemos dio su primer mitin en Cataluña y dice que allí apoyó el derecho a decidir sobre todas las cosas y cree que la casta ha insultado a Cataluña, dice el periódico El País. Dice, se ofreció ayer durante un multitudinario mitin en Barcelona. He visto las imágenes, la verdad es que son absolutamente espectaculares. Creo que hay una enorme ceguera en este país sobre lo que representa el fenómeno Podemos. Más allá de las encuestas, la única fotografía en la que se están fijando los líderes políticos son las encuestas, el CIS y algunas que han publicado los medios, y se están olvidando de las imágenes tan poderosas que está generando Podemos. Cuando alguien me decía, dice, es que en este programa habláis mucho de Podemos, digo, no, en este programa hablamos mucho de aquello que representa un fenómeno social. Tú monta un lío como el que han montado en Cataluña este fin de semana los de Podemos y te aseguro que hablamos durante 4 días de quien sea. Porque es un auténtico fenómeno social. Quiero que veáis, si intentáis buscar, están en la página web de Europa Press, podéis verla en los vídeos. Pero solamente la forma en la que, creo que se quedaron 1.500 personas fuera del auditorio, todo el auditorio completamente lleno, y la forma en la que fue aclamado Pablo Iglesias en Barcelona. Quiero decir que tiene una importancia que es indiscutible, ¿no? También dice,
Los juzgados en un nivel peligroso de abandono. Jueces y funcionarios denuncian el mal estado de sus lugares de trabajo. Y dice el periódico El País, cuartos de baño convertidos en almacén de pruebas, estanterías vencidas por el peso de los sumarios, goteras en los sótanos. El estado de abandono de los juzgados españoles no es exclusivo de las sedes pequeñas, sino que se ha convertido en una lacra generalizada, acrecentada por la crisis económica y la falta de inversión pública, dice el periódico El País. La noticia sorpresa de la modificación del Código Penal os la voy a dejar para el final, porque vamos a necesitar un poquito de tiempo. Dice el periódico ABC, dice, España lidera la lucha contra la yihad en Europa. La amenaza del terrorismo islamista, la eficacia policial en 2014 reduce en más de la mitad del envío de combatientes. Es importante esta noticia porque contextualiza la otra, la pone en contexto, lo que quiere decir que esto lo que está buscando es justificar esa reforma del Código Penal, ¿no? Será de forma voluntaria, de forma involuntaria, pero de pronto tenemos un aluvión, una cascada de noticias relacionadas con el mundo de la yihad y el islamismo, lo cual va a justificar para algunos lo que os contaré después. El Mundo, Castro sentará en el banquillo a la infanta por delito fiscal, dice el periódico El Mundo, dice, ratificará la imputación al considerar que no es aplicable la doctrina Botín, concluye que la hermana del rey es cooperadora necesaria en los 2 delitos fiscales de Urdangarín y podría enfrentarse hasta a 4 años de prisión. También, Iglesias llena en Barcelona y pide que Cataluña no se vaya. A mí no me veréis dándome un abrazo con el presidente de la Generalitat, dice en referencia al líder de la CUP, que le exigía que apoyara al soberanismo. Y también la venta de Indra a un fondo británico en manos de Hernández Mancha, el expresidente de Alianza Popular, que está negociando con el gobierno por el 20% que la SEPI compró por 337 millones. Dice Enrique Quesada, dice, hay abandono de los juzgados, el expolio está en sus políticas, no solamente en sus delitos. Bueno, el periódico La Razón entrevista a Juan Rosell, reelegido presidente de la COE. Dice, soy más optimista sobre la economía ahora que en las navidades pasadas. Más que miedo, lo que hay que pedir a Podemos es información sobre sus recetas y si son o no posibles, dice Rosell. Por mucho que miren, estoy libre de polvo y paja, asegura. Bueno, tantos han dicho eso, yo casi es mejor que no se pronuncie sobre ese asunto. El tiempo lo dirá. Dice, TV3 dará el discurso del rey tras silenciarlo el año pasado. En 2013 lo sustituyó por un autobombo. Dice La Razón. Dice, Felipe VI graba hoy el mensaje. Y también Pablo Iglesias propone derecho a decidir sobre todas las cosas. Y pantomima de ETA difundirá los vídeos que ya ha grabado de sellados de zulos, dice el periódico La Razón. Bueno, os decía que a esta noticia del periódico ABC, España lidera la lucha contra la yihad en Europa, se le puede buscar una explicación, que es que está intentando crear contexto para justificar medidas muy duras. Por ejemplo, la que anuncia el periódico El País en portada. Por eso quería dejarlo para el final. Dice, la consulta de webs yihadistas será delito en el Código Penal. El gobierno incluye 90 enmiendas antiterrorismo sin consultar al Partido Socialista. Dice que el gobierno ha puesto en marcha una reforma global del capítulo sobre terrorismo del Código Penal, en el que, por ejemplo, va a ser delito simplemente la consulta de páginas web yihadistas. Que la reforma se contiene en estas 90 enmiendas que de forma unilateral y sin consulta previa con el Partido Socialista ha presentado el Partido Popular para su estudio y aprobación, una aprobación express el 20 de enero. Así que nos podemos encontrar con que solamente dentro de unas semanas una simple consulta a una página web yihadista se pueda convertir en un delito.
Y todo esto mientras se está creando el contexto del problema que presuntamente, el riesgo que presuntamente supone para nuestro país el yihadismo. Pero merecedor de esta supravigilancia sobre los ciudadanos. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Yes, I know you won't let me down. So let's just... Bueno, es que nos vamos. 30 minutos emitiendo el último programa antes de las vacaciones. Sabéis que nos juntamos aquí cada día para repasar los periódicos, para poder irnos con la prensa leída al trabajo. Y termina el año, y con él termina un año de programas de La Cafetera. Es que comenzamos justamente tras las Navidades pasadas, y en este tiempo hemos compartido muchísimas cosas. Hemos compartido momentos divertidos, momentos tristes, momentos emocionantes, malos momentos, buenos momentos, muchos buenos momentos. Y lo que comenzó siendo un experimento se ha convertido casi, desde luego, en lo que a mí respecta, en una necesidad. Hoy es nuestro último programa del año. Volveremos tras las fiestas, el día 12 además, para no volver en medio de la semana. Así que van a ser unas largas vacaciones, unas largas fiestas. Pero quería aprovechar para dar las gracias a todos los que formáis parte de esta resistencia. Sabéis que el programa nació con una vocación, que creo que es una vocación compartida con vosotros, y se trataba de crear un espacio donde otros normalmente silenciados también tuvieran su lugar, lo cual no significa esconder nada, sino abrir un pequeño huequito para que otros también tengan su espacio. Y en este año hemos conocido lo mejor de los ciudadanos de este país, lo peor de los ciudadanos de este país. Y no he querido hacer un repaso porque en este año han pasado tantas cosas y tantas personas por este programa que iba a resultar un poco estresante. Y bueno, ya darán cuenta de ello los resúmenes con los que nos van a invadir por tierra, mar y aire el resto de los medios de comunicación. Porque lo que sí que quería era aprovechar para deciros que ha sido un auténtico privilegio tocar en esta orquesta con vosotros. Ha sido un verdadero regalo para mí, en un año además que ha sido extremadamente difícil en lo personal, pero a la vez ha sido apasionante en lo humano por muchísimas razones que ya conocéis y que ya hemos hablado largo y tendido aquí en el programa. Y sé que no todos lo estáis pasando bien, porque también ha sido un año muy difícil para muchos de vosotros, porque no hay trabajo, en algunos casos tampoco hay salud, en otros no hay esperanza. Y sí que me duele decir eso, porque todos sabemos perfectamente que lo último que siempre queda es la esperanza. En fin, detrás de las nubes siempre está el sol, lo sabéis. Muchísimas gracias a todos por la compañía, de verdad, de corazón. Que disfrutéis, porque no nos vamos. Seguimos aquí y seguimos conectados a Internet. Nos vemos el día 12. Nos escuchamos. Cuidaos. Adiós. Full of insects and disease, and I know you... Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. So let's just push on through.
push on through that old brick wall with me, my baby. Oh baby, let's push on through. Push on through, push on, push on, push on with me, my baby. Yeah. Oh baby, let's push on through. We go forward in the moon. Escuchar la cafetera es muy fácil. Into you. Being crumbles like an old brick wall. Falling as we push on through. And I know you won't let me down. No matter what I do. Oh, 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 yes, I know you won't let me down. So let's just push on through. Hola, ¿quieres un café?